Buenas tardes, hermanos. En esta oportunidad, en conmemoración de la fiesta de nuestra Madre Oyum, vengo a hablarles sobre los aportes espirituales y la resiliencia en el contexto del post-aislamiento. Soy la licenciada María Laura Cimaglia, soy psicóloga, psicoanalista, y Yaonifa Ifakbemi Fatokumak Kimbande, directora de la Secretaría de Salud, Desarrollo y Bienestar Social de SRAU. La pandemia del COVID-19 trajo consigo un sinfín de consecuencias, tanto sanitarias, económicas, psicológicas y sociales. Las encuestas sobre las repercusiones revelan preocupaciones generalizadas sobre el efecto del aislamiento social, su repercusión sobre el bienestar psicosocial, traducido en el aumento de la ansiedad, la depresión, el estrés y otros sentimientos negativos. Además, la preocupación por las implicancias prácticas de la respuesta a la pandemia, incluidas las dificultades económicas, psicológicas y sociales. Una de las principales preocupaciones es el agravamiento de los problemas de salud mental preexistentes en las personas. Relacionado con esto, la dificultad para acceder a los servicios de salud mental en estas circunstancias, así como el efecto del COVID-19 en los miembros de la familia de pacientes contagiados, especialmente niños, personas mayores y en aquellos familiares que debieron realizar el duelo por la pérdida de seres amados sin poder estar cercano a ellos. Los sobrevivientes corren el riesgo de sufrir un trastorno de estrés postraumático y depresión, que en muchos casos se manifestará en meses posteriores o en años. La pospandemia repercutirá en un aumento de los síntomas de ansiedad y durante un número de circunstancias extraordinarias existe el riesgo de que prevalezca un número clínicamente relevante de personas que participen en comportamientos perjudiciales, tanto para sí como para otros. Muchas de las consecuencias de la cuarentena y medidas de distanciamiento social y físico asociadas son en sí factores de riesgo clave para los problemas de salud mental. Estos incluyen suicidio y autolesiones, abuso de alcohol y sustancias, abuso doméstico e infantil y riesgos psicosociales como desconexión social, acoso cibernético, sentirse agobiado, estrés económico, duelo, pérdida, desempleo, falta de vivienda y ruptura de las relaciones. El seguimiento de la soledad y la intervención temprana son prioridades importantísimas. De manera crucial, reducir los sentimientos sostenidos de soledad y promover la pertenencia con mecanismos candidatos para protegerse es vital para comprender el efecto socioeconómico que inevitablemente tendrá graves consecuencias sobre la salud mental al aumentar el desempleo, la inseguridad económica y la pobreza. Es por ello que quienes representamos un culto y en donde la espiritualidad es el eje central de nuestra labor, debemos cumplir la función de sostén, de escucha, de contención, adoptando como estrategia de intervención la espiritualidad y la resiliencia. La resiliencia se definiría como la capacidad para sobreponerse a las situaciones adversas, la fortaleza que tenemos en sí mismos. Actualmente la resiliencia se considera un constructo dinámico y multidimensional, que hace referencia a la capacidad que permite sobreponerse a la adversidad a un sujeto, recuperarse y salir fortalecido y aprendiendo algo de ello. Las definiciones de lo que es la espiritualidad son muy variadas. Quizás hay tantas formas de vivirla como personas. Pero la espiritualidad tiende a considerarse como la dimensión más esencial del ser humano, o a relacionarse con aspectos inmateriales de la existencia, como nuestra capacidad de amar o de tener compasión o de sacar fuerza de lo más profundo de nosotros mismos. También se asocia a la trascendencia, con la esperanza, con la inspiración, con el propósito y con el sentido de la vida. En otros casos es relacionado también la espiritualidad con la capacidad de conectar armónicamente con lo más profundo de uno mismo, con los demás, con la naturaleza, con Dios, o con una realidad superior. O bien se ha entendido como lo que inspira y alimenta el amor, la ética, la creatividad, la conciencia o la percepción de lo sagrado. La pospandemia, para dejar una huella, pero no un trauma en el sujeto, necesitará de seres que hayan podido realizar una introspección, un conocimiento de sí mismo, del amor propio y del amor al prójimo. Requerirá de creatividad para reinventarse y adaptarse a las nuevas formas de relación, a las nuevas formas de trabajo, de vida. Nuestros dogmas religiosos nos plantean que la espiritualidad se encuentra en constante evolución, la cual nos permite fortalecernos aún más en nuestra fe, brindando a nuestra comunidad los recursos espirituales que revitalizan nuestras energías, aflorando la voluntad, la esperanza y la fuerza para seguir luchando. Nuestra labor como religiosos es lograr que la espiritualidad sea un instrumento al servicio del individuo y de la comunidad. Pero,
¿Cuál es la relación entre la espiritualidad y el bienestar psicológico? En la mayoría de los estudios que tratan de buscar esa relación, se encuentra una asociación positiva entre cultivar la dimensión espiritual y un bienestar biofísico y psíquico. Menos ansiedad, menos depresión, menos adicciones, menos riesgos de suicidio y menos propósito de enfermedades mentales. A la hora de abordar el sufrimiento como una espiritualidad negativa en las circunstancias actuales, debemos implementar varias formas o elementos que acerquen al creyente a la fe, donde encuentre su bienestar. Abordar la espiritualidad como herramienta de resiliencia en la pospandemia es brindarle al necesitado la oportunidad de crecer y de encontrar fuerzas adicionales y sentido ante lo que le toca vivir. Todo ser humano que busca expresar ciertos valores en su vida, como el bien y la verdad, la justicia o el amor, ya está poniendo de manifiesto algo espiritual que lo construye como persona y que le ayuda a dar sentido a su vida. El hacernos conscientes de la fuerza de nuestra fe y vivirla con plenitud nos ayuda a cultivar con énfasis y a darnos cuenta de cómo nos llega a construir como personas, aportándonos riqueza y profundidad y fuerzas para combatir las dificultades que tenemos que atravesar día a día. ¿Cómo aprendemos a escucharnos a nosotros mismos y a los demás? Hay muchas formas de cultivar la resiliencia a través de la fe en Dios y de la espiritualidad que de ella emana. Es aprender a mirar lo mejor y lo más profundo de nosotros mismos y a potenciarlo, siendo conscientes del bien que podemos albergar a otros y a nosotros mismos, valorando lo que somos como seres humanos, que tenemos la oportunidad de llevar una palabra de aliento, de alivio y de compañía a otras personas que sufren. Acordarnos de esto y ponerlo en práctica es nuestro trabajo como sacerdotes. Cultivar la fe, nuestra espiritualidad con oraciones, con meditación, con peticiones, con intenciones de amor, de comprensión, con lecturas espirituales que nos permitan reencontrarnos. También puede ayudar el hecho de darnos espacio para el silencio, para estar con nosotros mismos y cultivar así nuestra vida interior. Podríamos aprovechar ese silencio para mirar con empatía y amor, apoyándonos en la perspectiva de que algo que nos sostiene desde adentro o más allá de nosotros puede ser de gran ayuda ante la adversidad. Tener experiencias comunitarias, tener una red de encuentro y de soporte dentro de la misma fe, perspectiva espiritual o práctica de meditación puede ser también de gran ayuda. Es nuestro trabajo, podemos hablar de ello y apoyarnos mutuamente, ya que todos hemos sufrido y hemos sido afectados en mayor o menor medida. Buscar el sentido de la vida, captando el valor de lo que hacemos y de lo que sucede en cada momento. También se puede buscar el sentido mirando la vida desde una perspectiva global de nuestra existencia, o buscando el sentido último de todas las cosas, expresándonos en el concepto más amplio del hombre en su relación a fe. Cultivar la aceptación desde nuestro yo es incapaz de controlarlo todo y de que la realidad que nos rodea es más que nosotros mismos y nuestros deseos. Nuestra fe nos lleva a entender la perfección de la obra de nuestro Creador y la incapacidad intelectual para comprender la obra divina. La aceptación es un elemento fundamental para tolerar la incertidumbre y desarrollar humildad y apertura ante la realidad. Es fundamental que el sufrimiento tenga sentido, siempre y cuando sepamos mirarlo desde el lugar más profundo de nosotros mismos, con apertura al amor, a la entrega y a la empatía. Esta es una oportunidad de aprender y de estar más unidos y una experiencia de vivir en confianza con nuestra realidad interna y con la realidad externa que es sostenida, en nuestro caso, por Dios, por Dumare, orillas, dioses espirituales y ancestros, que bendicen la humanidad y nos permiten vencer este flagelo, y que nos reencontremos en armonía y paz. Alafia, sea ni, que la paz esté con todos nosotros. Que tenga una linda jornada.